Bueno, una buena tarde. Gracias a todos por estar acá en esta tarde y pues esta noche para los que están en España. Entonces, ozonoterapia, inmunomodulación, enfermedades virales complejas. En este caso, pues quería agradecer a Juan por la invitación, a todos los organizadores del evento y pues a mis colegas que han permitido que o me han antecedido, pues agradecerles también su intervención, pues hay algunos temas que ya han sido explicados por ustedes y pues evidentemente pues ya sería menos lo que vamos a tener que hablar. La idea es que hagamos un recorrido, caminemos juntos, pero bueno, evidentemente cada uno desde su sitio, pues estamos en cuarentena y la idea es que podamos estar así, cuidándonos y evitándonos el contagio entre unos y otros. Haremos un recorrido en el que los invito y que no nos quedemos acá en la superficie, en la parte inicial, sino que nos vayamos hacia la profundidad para ver lo interesante del tema. Me gusta revisar la parte histórica porque desde la historia pues es interesante que podamos hacer una revisión. Eh, Cada 100 años el mundo ha tenido pues una pandemia. Evidentemente no estaba exenta esta que tenemos ahora en el 2020 y podemos ver también de forma eh, evidente que esta suma de 20 más 20 que también da 40 y es como estamos en cuarentena. La anterior, la fiebre española de 1918, pues que según los historiadores cuentan, pues realmente aunque tiene el nombre de fiebre española, pues se comenta que los orígenes estuvo en Francia y que fueron soldados americanos los que le llevaron hacia el continente europeo. Hubo, como pueden ver, eh, certificaciones o se hizo pública las órdenes de confinanciamiento y hasta que posteriormente se fue abriendo este estado de cuarentena, claramente que hubo algunas ciudades que no estuvieron muy de acuerdo, lo que en algún momento determinado, como en Filadelfia, Pensilvania, cuando terminó la cuarentena de la gripe española y se lanzó una manifestación en contra de las medidas de permanencia, aproximadamente unas 200.000 personas desfilaron por las calles en los últimos días de septiembre y pues 72 horas después de este desfile, unas 4.500 personas murieron en el lapso de muy pocos días. Por tanto, ¿cuál es el proverbio? Aquellos que no aprenden del pasado están condenados pues a repetir el proceso. Concomitantemente con aquella parte de la historia, ya en el 1918 se comenzó a utilizar en Alemania el ozono medicinal. Fue en la Primera Guerra Mundial cuando el doctor Wolf, quien comienza a usar la ozonoterapia en la limpieza y desinfección de las heridas, ve o resalta el efecto bactericida que va a tener la ozonoterapia. Por tanto, desde esa época y hasta nuestros días hemos ido viendo la importancia de utilizar el ozono en enfermedades de todo tipo, pero sobre todo en enfermedades infecciosas. Por tanto, las propiedades terapéuticas del ozono en enfermedades infecciosas bacterianas, víricas, fúngicas y cómo eliminarlas con ozono están más que demostrados a lo largo de la historia y de un gran número de publicaciones que podemos encontrar en el mundo, en la literatura. Centrándonos en el COVID-19, que es lo que nos trae a colación y es pues, el tema
o del orden del día en estos tiempos que estamos viviendo, me gusta y quiero que hablemos de la fase de la infección para poder ir viendo posteriormente cómo va a ser el abordaje terapéutico en cada una de estas fases. Cuando miramos el estadio 1 o la infección temprana, vamos a ver que es supremamente importante la actividad antiviral en este estadio 1, en este estadio de infección viral. Ese momento en el que el virus es capaz de, a través de esta proteína, que es la proteína S, unirse a la célula. Como bien el doctor Cuadra explicó, esa unión se produce acá a través del receptor, a través de la proteína S, se une al receptor ECA2 y ahí comienza todo este proceso de infección a la célula, la cual comienza, una vez que se introduce el virus, comienza a replicarse ese ARN hasta llegar a tener unas 10.000 a 100.000 copias en el interior de la célula. Viene una segunda etapa, o segundo estadio que se divide a su vez en dos, el 2A y el 2B, que recibe el nombre de fase pulmonar. Y en esta fase, pues vemos cómo a nivel del pulmón, a nivel más bien entre el alveolo y el capilar, comienzan a producirse una serie de alteraciones, como es eh, el edema a nivel del intersticio, cómo empieza a haber un desprendimiento del epitelio bronquial, pero sobre todo se empiezan a liberar una gran cantidad de macrófagos y de interleuquinas, pero sobre todo interleuquinas inflamatorias, que cada vez van haciendo el proceso un poco más complejo y más difícil de manejar el paciente. A su vez, hay daños a nivel del alveolo, afecciones epiteliales, lesiones del endotelio vascular, edema intersticial, una gran activación de macrófagos, interleuquinas. Quiero que resaltemos esta que es la interleuquina 6, que es una interleuquina que produce una severa inflamación. Hay una gran liberación de otros mediadores, alteraciones de la membrana basal, incluso puede haber fibrosis a este nivel. Cuando vemos toda esta alteración ahí a nivel del alveolo y el capilar, pues este intercambio gaseoso que se debe producir ahí entre el oxígeno y el dióxido de carbono, pues evidentemente se va a ver afectado. Y es cuando llegamos en el estadio 2B a la hipoxia que caracteriza a la enfermedad por COVID-19 en los pacientes. Hay un tercer estadio o fase de hiperinflamación, de una respuesta inflamatoria severa en el paciente, y esta respuesta severa que se produce en el paciente, pues está dada por lo que habíamos venido explicando en estas alteraciones que ustedes pueden estar viendo acá en estos pacientes en este cuadro que hemos estado describiendo. Esta hiperinflamación que ustedes están viendo o que podemos ver está dado porque hay una falla, hay la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune inflamatoria para eliminar el patógeno, en este caso, no fue efectiva. Hay una sepsis progresiva y esa sepsis progresiva me va a llevar a mí a una superinfección, dado por la persistencia del patógeno, y una inmunosupresión, lo que lleva a lo descrito en la literatura como esa tormenta de citoquinas o esa hiperinflamación, la cual solamente se podría solucionar o primero prevenir o solucionar si utilizamos inmunoterapia o algunos inmunomoduladores. Y en este caso, pues como venimos hablando del ozono, vamos a ver la importancia que tiene utilizar ozono como inmunomodulador en estos procesos inflamatorios. En el estadio 3, ¿qué encontramos además? Encontramos este trastorno
en la coagulación. Y hay artículos que plantean que estos trastornos en la coagulación pueden el paciente presentar como sintomatología clínica o como cuadro clínico trastornos cerebrovasculares importantes, dado por la oclusión o la microtrombosis que se pueden presentar en, en esta zona o esta parte de la microcirculación del organismo. Por tanto, vamos a ver la importancia que tiene el ozono en cada uno de estos momentos, en cada una de estas fases del cuadro clínico que va a ir presentando el paciente. Si bien está descrito en la literatura y ustedes pueden encontrar en múltiples artículos y cada día salen artículos nuevos y nuevas propuestas y nuevas evidencias de hasta dónde se ha podido avanzar en la resolución del cuadro clínico, en la mejoría del cuadro clínico, pues podemos ver que hay tantos tratamientos sintomáticos como abordajes terapéuticos en cada una de las fases de la enfermedad. Pero nos tenemos que preguntar, ¿dónde está el ozono? Si sabemos de sus propiedades y las posibilidades que tiene para poder hacer un adecuado abordaje terapéutico. Y cuando pensamos al respecto, nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué no el ozono si sabemos que es una excelente opción terapéutica en los pacientes? Y ahora los invito a que hagamos una revisión de por qué utilizar el ozono en el COVID-19. Dado primeramente por su actividad antiviral. Una actividad que está bien descrita. La inmunomodulación, que también es otra importante indicación, digamos así, del ozono. ¿Y cuándo indicarlo? Pues desde el inicio porque estaríamos estimulando la inmunidad innata. Y hay muchos trabajos, incluso muchas vacunas que se están proponiendo en estos momentos en el mundo, que se le están jugando a un aumento de la inmunidad innata para poder hacer que el paciente solucione su problema en estadios 1, incluso en el 2A, sin que tenga que evolucionar hacia un estadio 2B o un estadio 3, que sería más complejo, más difícil de manejar y que evidentemente dejaría un daño importante en el paciente, en el organismo y en los sistemas de salud, que si bien no están preparados, pues evidentemente sería una carga extremadamente grande para ellos. Entonces, tenemos que cómo respondemos nosotros ante patógenos. Pues a través del perfil de citoquinas T helper 2, ante bacterias, hongos, parásitos y toxinas. Pero miremos aquí el T helper 1, en el cual vamos a tener, si favorecemos la liberación de interleuquinas del T helper 1, pues vamos a tener una acción directa sobre los virus. Pero no solamente sobre el virus como tal, sino sobre estas virosinas que se encuentran aquí, que son producidas por el virus y que el organismo las recibe para poder, y evidentemente tiene que tener una acción importante sobre ellas. Entonces, cuando nosotros utilizamos el ozono, como lo estamos viendo acá, pues vamos a favorecer que se liberen interleuquinas, sobre todo interferones y sobre todo interferones tipo 1 y tipo 2, que son los que van a tener una acción directa sobre el virus. Y ahí es la acción terapéutica del ozono como actividad antiviral importante, lo cual ya está publicado en la literatura en PubMed desde el año 2008, con esta inactivación de la superficie de virus con el gas de ozono. ¿Qué hace el ozono en el virus? Pues actúa ahí a nivel de la cápside del virus, produciendo una oxidación de esta envoltura lipídica, modificaciones en la estructura que impiden la unión al receptor y la penetración en una nueva célula. Por tanto, aquí vamos a ver cómo la acción del virus
impide que la proteína S del coronavirus se una al receptor ECA2 y así impediríamos que el virus pueda penetrar al interior de la célula, haciendo desde este momento inhibición de la replicación viral en estos casos. ¿Qué indicación tiene o qué describe la literatura? Que la liberación de factores con actividad antiviral e inmunomoduladora de los leucocitos está explicado o se justifica la utilización de la autohemoterapia mayor. Es decir, que cuando yo estoy haciendo autohemoterapia mayor, estoy favoreciendo que se liberen leucocitos, que se liberen todas estas células de la inmunidad innata y por ello yo voy a tener una acción antiviral importante en el organismo. Pero el ozono también es una terapia oxigenativa y el oxígeno es necesario para una óptima actividad microbicida de los fagocitos. Por tanto, tenemos respaldo en la literatura de que el ozono es un excelente germicida, no solamente por su acción directa en contacto con los virus, las bacterias y los hongos, sino que por sus compuestos orgánicos insaturados que él forma, que reciben el nombre de ozonolisis, ellos también van a tener una acción sobre los germes y pues nos van a favorecer la eliminación de los mismos. Bocci nos habló al respecto. Demostró que después de diferentes periodos de incubación de sangre ozonizada, pues todas estas interleuquinas e interferones se liberan en el organismo y ello hace de que nosotros tengamos la posibilidad de utilizarlas para poder tener una actividad importante sobre el sistema inmune y poder hacer una adecuada inmunomodulación en el paciente. Es un estudio en el cual demuestra que una sola aplicación de ozono endovenoso combinado con una pequeña cantidad de sangre ozonizada activa los niveles de esta molécula, de la NERV2, que modula las proteínas antioxidantes y antiinflamatorias que nosotros mismos producimos en el cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que es importante que además de la acción antiviral, que además de la acción inmunomoduladora que hagamos, pues también tengamos la posibilidad de hacer antiinflamación en este paciente. Y esta vía que vamos a ver a continuación nos va a permitir a nosotros ver cómo la NERV2 regula la expresión inducible de numerosos gérmenes enzimáticos que favorece la detoxificación y antioxidantes, porque produce algo que vemos acá con el nombre de AREN, que son antioxidantes, distintos antioxidantes en el organismo. Si nosotros podemos hacer una detoxificación adecuada, si nosotros disminuimos ese, digamos, estrés oxidativo tan importante que pueda tener la célula, pues evidente ella va a vivir en un medio más adecuado. Pero también la NERV2 favorece la liberación de, por ejemplo, la superóxido dismutasa involucrada en contrarrestar algunos efectos neurodegenerativos. Por tanto, en esos pacientes que pueden tener tromboembolismo o afecciones neurológicas, pues cuando nosotros utilizamos ozonos, estimulamos la NERV2, pues evidentemente estamos haciendo prevención o estamos evitando de que puedan haber esos efectos neurodegenerativos que se puedan presentar en los pacientes. Pero miren acá la importancia de que a través de la liberación del factor de necrosis capa beta se pueda llegar a una importante, que tiene efecto importante antioxidante, antiinflamatoria, porque miren a quién modula, a la interleuquina 6, que la habíamos visto allá a nivel del alveolo pulmonar, produciendo un gran proceso inflamatorio. Pues si evitamos la aparición, si inhibimos la interleuquina 6, pues vamos a evitar la aparición de esa tormenta de citoquinas, que es un evento crítico en la infección por COVID-19.
Pero también vamos a ver acá cómo inhibimos la liberación de citoquinas inflamatorias, que no solamente las 6, sino otras citoquinas que se encuentran en el organismo. ¿Qué sucede? Que siempre hablamos de estrés oxidativo y que el estrés oxidativo es importante y que el paciente en estos casos o en enfermedades complejas puede tener un estrés oxidativo marcado. Sí, es cierto. Pero, ¿qué sucede cuando utilizamos ozono? Que cuando utilizamos ozono, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un estrés oxidativo, pero modulado. Y esa modulación no la permite, la hacemos cuando utilizamos dosis media o medio baja para poder hacer una inmunomodulación, que es lo que debemos hacer en este caso, y no estimulación, porque si estimulamos más el sistema, pues ahí sí podemos complicar todo esto y sobre todo complicar esa tormenta de citoquinas que puede haber en el organismo. Es importante utilizar ozono, doctores. Es supremamente interesante porque el ozono está descrito que aumenta los ROS y los ROS estimulan la liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico mejora la vasodilatación, pero a su vez, a través del GMP cíclico, inhibe la actividad plaquetaria. Por tanto, es importante que podamos tener unos niveles adecuados de óxido nítrico para poder así producir vasodilatación, mejorar oxigenación e inhibir actividad plaquetaria en el organismo. Está demostrado su actividad antiinflamatoria y la actividad antioxidante a nivel intracelular dada por la inducción del óxido nítrico que me va a inhibir a mí la hipoxemia que pueda haber en el organismo. Pero además, recordemos que ese aglutinamiento de glóbulos rojos que se produce en el organismo cuando utilizo ozono, esas reacciones de peroxidación de fosfolípidos de la membrana provocan un aumento de cargas negativas en la superficie de la membrana, en la superficie del eritrocito, y me va a prevenir ese apilamiento y va a promover la relajación de la membrana, lo cual hace que esos eritrocitos sean deformables y puedan llegar allí, a la microcirculación, que es donde yo lo necesito. Pero además, esa formación de peróxidos va a activar el metabolismo celular y me va a aumentar a mí el 2,3-difosfoglicerato, la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa y voy a mejorar la oxigenación de los tejidos. ¿Por qué? Porque por periodos cortos los eritrocitos entregan oxígeno a los tejidos justificado bajo el efecto Bohr, por un descenso en el pH intracelular. Pero este incremento en el 2,3-difosfoglicerato también es supremamente importante en el organismo, porque el 2,3-difosfoglicerato entra en el centro de la estructura cuaternaria de la hemoglobina y produce la liberación de 4 moléculas de oxígeno, tan importantes en estos momentos para oxigenar a los tejidos. Por tanto, el 2,3-difosfoglicerato se encuentra en grandes cantidades en los eritrocitos y en pequeñas cantidades en los tejidos, desplaza la curva hacia la derecha, provocando la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y así logramos que el oxígeno logre entrar a los tejidos y mejoramos así la oxigenación. Fue un trabajo presentado o un experimento realizado en la Universidad de Pavia, en Turín, utilizando la electroscopia NIRS. Demostraron un aumento en la oxigenación, representando por un aumento en la concentración de hemoglobina oxigenada y valores constantes de la no oxigenada, contrarrestando así esa hipoxemia crítica causada por este virus COVID-19. Doctores, las vías del ozono están descritas. Son múltiples las vías que podemos utilizar o las rutas para poder llegar a nuestros pacientes.
Recordemos que es supremamente importante tener en cuenta las concentraciones, porque el ozono, dependiendo de su concentración, según nos dijo Bocci, un experto y que ya no está entre nosotros, pero que nos dejó un gran legado, puede ser inútil, activo o tóxico. De ahí la importancia de saber escoger la concentración del ozono. Sabemos que tiene contraindicaciones. Solo voy a enunciarles tres. En el embarazo, no porque esté contraindicado al 100%, sino porque no hay una gran cantidad de estudios que demuestren que se pueda utilizar durante el embarazo, sobre todo de forma sistémica. De forma tópica, sí hay trabajos y sí hay posibilidades de utilizarlo en los pacientes. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando ella está bloqueada, esta enzima que está involucrada en la vía de las pentosas, es una fuente importante de la glutatión reducida necesaria para reducir los agentes oxidantes. Y la hemólisis ocurre como resultado de la exposición de los glóbulos rojos al estrés oxidativo que se pueda producir en los pacientes. Por ello es que hay que tener mucho cuidado con esta contraindicación y pues realmente sí está descrita como entre una de las contraindicaciones absolutas en los pacientes cuando se les va a realizar ozono. Pero la afección, que es la indicación que sí está totalmente contraindicada, es la vía inhalatoria. El ozono no puede ser inhalado. Hay múltiples propuestas terapéuticas. Hay propuestas terapéuticas en prevención, en la que nosotros podemos utilizar aguas ozonizadas, aceites ozonizados, ya sea oral o tópico, jabones ozonizados, champú ozonizados, cremas ozonizadas. Pero cuando hablamos de prevención, no podemos dejar de lado la automoterapia mayor, la automoterapia menor, la insuflación rectal, que también pueden jugar un papel importante en estimular, como les había dicho en un inicio, esta parte de inmunidad innata que nos prepararía a nosotros para, si hay la llegada del virus, podamos tener una respuesta adecuada ante esta agresión y evitar de que el paciente evolucione hacia cuadros más complejos, más severos y de difícil manejo. Automoterapia mayor, me gusta trabajar con concentraciones medio-bajas, como les había explicado. Iniciaría con 100 mililitros de sangre, 20 miligramos por litro, y posteriormente iría aumentando en cantidad y en concentración hasta llegar máximo a una concentración de 30 miligramos por litro. La automoterapia menor, 5 mililitros de sangre, 5 mililitros de ozono, a una concentración de 20 y pues vía intramuscular, he aplicado día por medio durante 4 semanas de tratamiento. La insuflación rectal, concentraciones de 25 en 100 mililitros, 30, 35, manteniéndose ahí en 35 hasta completar las 20 sesiones de tratamiento que se puedan realizar en el paciente. Me gusta esta frase de Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Recordemos la importancia de la individualidad. Cada paciente puede requerir un tratamiento distinto y es importante que tengamos en cuenta qué paciente tenemos delante, qué estadio del estado clínico, y así pues podemos hacer un mejor tratamiento en todos. Quiero ir concluyendo. Recordemos que el Nobel de Medicina del 2019, estos tres científicos, por su descubrimiento sobre cómo la célula percibe y se adapta a la disponibilidad del oxígeno. Tenemos una excelente terapéutica, tenemos en nuestra mano una terapia oxigenativa que nos va a permitir a nosotros llegar a la célula, y ese receptor que ellos describieron que tiene la célula nos va a agradecer el aporte que le estamos haciendo de oxígeno al organismo. El ozono, una terapia oxigenativa importante que podemos tener en nuestras manos.
¿Qué hemos visto en estos días en la investigación científica? El trabajo de los italianos, el cual utilizaron ozono en 48 pacientes, en algunos de ellos pues realmente muy complejos, y que realmente el resultado fue alentador. 28 de ellos no tuvieron que ir a necesidad de ser intubados, y en el momento de realizar el estudio, pues de cerrar esta parte del estudio, ya había 5 de ellos que ya no tenían, que ya habían negativizado las muestras del COVID-19. Es un trabajo de la revista española de anestesiología. Ya se había hecho referencia sobre el estudio. Es una propuesta española en la cual, además de ozono, pues se utiliza vitamina C en estos pacientes con COVID-19. Siempre se ha dicho que no te preocupes, que es solo un virus. Creo que evidentemente sí preocupémonos por los virus. Quiero despedirme dejándoles un mensaje porque quiero que el ozono fluya como mismo va fluyendo esta agua clara, transparente y cristalina. Es momento de dejar al lado el ego, es momento e invito a dejar, aunque sea difícil, el orgullo, pero debemos dejar también de lado las ansias de poder, porque la idea es que podamos estar todos juntos, unidos alrededor del ozono, para poder así dar una luz de esperanza a nuestros pacientes. Y por haberme acompañado en este recorrido y en este trayecto, muchas gracias.